Los géneros literarios son algo así como las grandes extensiones donde los subgéneros se desarrollan. Es decir, cuando hablamos de un género, hablamos de lo que es la narración, la lírica o la dramaturgia, pero cómo se manifiesta cada uno de ellos en unidades más funcionales. Vamos a verlo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la narración, hay muchos más géneros, pero tu guía reconoce estos tres que son los más importantes para los efectos del examen. Tenemos un mito, que el mito es normalmente, y más en épocas de origen de la humanidad, un relato maravilloso, místico, religioso, fantástico, donde se habla, por ejemplo, de el origen de la vida o del universo, explicación de cómo se creó el universo. Por ejemplo, un mito es el Génesis, donde se explica en la visión cristiana cómo Dios en 7 días hizo al mundo. Obviamente que esto ya en la actualidad no es algo recurrente como narrativa del universo, pero por ejemplo sí puede haber una empresa que centre su narrativa en torno al mito del espíritu del servicio o de la calidad en sus procesos, es decir, prácticas que se toman como ejemplares y que se busca que los miembros de la compañía sigan en esta, llamemos, creencia compartida. La leyenda ya es un relato un poco menor que el mito, aunque puede seguir teniendo esos tonos fantásticos. Por ejemplo, la leyenda de Quetzalcóatl, pues define gran parte del mundo prehispánico. Pero también podemos tener, por ejemplo, relatos como el de Guillermo Tell, un rebelde a la ocupación de los cantones suizos, y que representa pues ese espíritu inquebrantable en búsqueda de la libertad, por ejemplo, ¿no? Aquí en México pues tendríamos la historia de Chucho el Roto como esa visión romántica del ladrón que roba a los ricos para darle a los pobres. El Robin Hood mexicano, eso es una leyenda. La fábula son relatos cortos donde los animales y los objetos representan valores y conductas humanas, algunas admirables, algunas reprochables, y que al final pues termina dando una moraleja, es decir, una pequeña enseñanza ligera, un tanto superficial, pero que tiene esa finalidad didáctica. Sí, por eso en las fábulas es cotidiano encontrarse tortugas, águilas, liebres, etcétera, cuervos, que representan determinados comportamientos humanos y que se aprovecha para hacer un pequeño relato. Tenemos el género o los subgéneros dramáticos, que es decir, los que sirven para representarse ante la gente en vivo. Por eso no hay no hay realmente un mercado amplio que compre textos de obras de teatro. El teatro se disfruta más en vivo siendo representado. En lo que es Occidente se entiende a la tragedia como el origen de la dramaturgia, es decir, un tema serio, profundo, reflexivo, profundo, donde normalmente desencadena un final funesto, tanto así como la muerte, inevitablemente. Servía para que el griego en la antigüedad reflexionara cuestiones como el destino, el apego a los principios, los compromisos morales, etcétera. En contraposición está la comedia, que era un tono más, infinitamente más relajado, en esos orígenes burlescos, de humillación de una persona hacia otra, descripción de sus características físicas, era la burla. Y obviamente por eso cuando tú ves la representación del teatro clásica encuentras dos máscaras, una que está llorando y una que está riendo, la tragedia y la comedia. Posteriormente el género va desarrollando, los subgéneros van desarrollando la tragicomedia, que es pues sí una combinación entre la comedia y la tragedia, que si te das cuenta pues entonces va a implicar la mordacidad de que a pesar de haber momentos o elementos de burla, de distensión, de relajamiento, pues también va a haber momentos donde pues se va a llegar a la muerte, al sufrimiento.
Entonces son obras que se manejan en ambos extremos. Una versión más moderna sería el melodrama, que es ya una historia, digamos, promedio, cotidiana, relajada, donde sí hay algún problema, alguna confusión y también hay tonos de humorismo y relajados. Sería el ejemplo más cercano y más inmediato toda telenovela. Al final sabemos que va a salir todo bien. Al final sabemos que la muchacha triunfará en el amor con el muchacho y no necesariamente hay muertes. Ya los géneros un tanto cultos es el de la ópera, que bueno, es una obra de teatro como tal, escrita como teatro, pero con musicalización, con instrumentación, que hace que todo el desempeño sea por medio de cantos. La zarzuela es una versión ligera, más popular de una ópera, igualmente con cantos, pero la ópera asociada normalmente al origen italiano y la zarzuela de origen más español. Es un tipo, insisto, de canto más relajado, pero que tiene la misma estructura narrativa presentada ante el público. Igualmente están los autos sacramentales, que aquí en Hispanoamérica fueron muy populares en los tiempos de la no de la colonización, corrijo, de la Nueva España, del virreinato, donde la representación de vida de santos, de mitos católicos, etcétera, sirvieron para la concientización y evangelización de los indígenas posterior a la caída de pues, las culturas precolombinas. Por supuesto, los géneros líricos, que es la poesía y que es en realidad el origen de la escritura, porque antes de la narración en prosa o de la representación dramática, lo lírico era la forma en que se expresaban las ideas. Tenemos textos, por ejemplo, de las muchas variantes que existen, por ejemplo, de las odas, que son escritos de alabanza, escritos de reconocimiento a la virtud de las personas, diferente a una elegía, que es un relato triste, sombrío, normalmente asociado a la pérdida de la vida, donde, bueno, entonces se hacen versos para describir la tristeza del abandono corporal de alguien. Tenemos la sátira, que es un relato burlesco, irónico, mordaz, incluso podemos decir corriente, ofensivo, donde se busca la denuncia. Ese es el valor que tiene como comunicación, que es lo satírico, es una burla descarnada de un evento. Y los himnos, que son cantos o llevados al canto, a la música, escritos gloriosos que magnifican cualidades, rasgos, asociado a la identidad. Cuando escuchas el himno, pues te viene seguramente de inmediato el himno mexicano o cualquier nación con su himno. Es un verso que exalta los valores de identidad de un grupo. ¿Cómo se escribe lo lírico? Bueno, a partir de todo es en versos. Los versos agrupados son las estrofas. Aquí no hay renglones, son versos. Cada verso tiene una cantidad determinada de sílabas. Esa es la métrica. Un verso puede ser endecasílabo, decasílabo, dodecasílabo, y eso quiere decir que cada uno de ellos va a tener 10, 11, 12, heptasílabos 7, octasílabos 8 sílabas. Ahora, cada uno de esos versos va a tener un determinado ritmo. Eso quiere decir que cotidianamente la sílaba 3, 5, 7 y 11 quizás tengan la sílaba tónica. Entonces, esa repetición de sonido verso tras verso en las estrofas hace que se tenga un ritmo. Entonces, no es nada más soltar las palabras, sino que cada sílaba debe estar en el lugar de entonación adecuado. Las mismas palabras tienen que cuidarse, no es cambiar las palabras, sino cuidar el orden. Y a partir de ello, o como final de ello, la rima, que es el cuidado de sonidos similares al final o en la penúltima sílaba de cada verso. Lo que nos da no solamente el ritmo en la pronunciación del verso, sino la musicalidad que se logra hacia el final. ¿Qué recursos literarios tiene cualquiera de estos subgéneros? Son muchos, estos se le conocen como tropos, pero aquí básicamente te presentamos los más cotidianos. La metáfora, que es una definición de algo
por medio de la suplantación de sus cualidades. Por ejemplo, una metáfora sería hablar de los luceros en tu rostro. Evidentemente, una mujer, un hombre, no tenemos luceros, que no son luceros, son planetas como tal, pero que en la imaginería se le llama luceros. Esos luceros hacen referencia a los ojos. No se habló de los ojos, se sustituyó completamente por la palabra luceros. Eso es una metáfora, un objeto que toma las cualidades o se le asocian las cualidades de otro. A diferencia de la comparación, que es muy fácil reconocerla, aparece la palabra como. Tus ojos son como luceros. Ese como ya es una comparación donde aparece tanto los ojos como los luceros. Tenemos la hipérbole o lenguaje hiperbólico, que es el lenguaje exagerado, el lenguaje de los grandes adjetivos. Significa, por ejemplo, que ahorita en esta magna ocasión nos encontramos celebrando por todos los aires una emocionante e intensa sesión de estudio. Eso es lo hiperbólico. La prosopopeya son las cualidades que los objetos pueden tomar como la fábula, ¿sí? La prosopopeya es que un objeto, un animal, por ejemplo, cualquier relato de Disney, de los clásicos, donde animales tomaban características humanas, es una prosopopeya. Si lo quieres ver en la actualidad, de los relatos de Disney, por ejemplo, el muñeco de nieve que aparece en Frozen, pues no existe ese muñeco que viva, pero adquiere características y eso es lo prosopopéyico. Y finalmente la aliteración, que significa la repetición de sonidos similares. Es decir, vamos a hablar de palabras con sonidos similares, semejantes, sutilmente ceseantes al momento de su pronunciación. Esa repetición de la S constante, esa es una aliteración. Esto es un pequeño panorama, aunque nos hayamos extendido, un pequeño panorama de todos los recursos que tenemos para que los subgéneros se clasifiquen, se manifiesten y los podamos abordar con elegancia.